Hola, muy buenas. Nada, mi nombre es Antonio Andrés García y bueno, pues voy a compartiros pantalla para, para mi trabajo de atención a la diversidad, el dossier individual. Vale, os comento un poquillo. De primeras, bueno, pues son tres artículos, ¿vale? Eh, eh, Teníamos que buscar tres artículos académicos. Bueno, pues mis tres artículos científicos serían La educación intercultural, un camino hacia la inclusión educativa de Arroyo González. Luego un artículo enfocado pues a la interculturalidad, que es Reflexiones en torno a la interculturalidad, de 10, y un artículo sobre un proyecto educativo intercultural. Elaboración y puesta en práctica de un proyecto escolar de educación intercultural en el marco de una investigación cualitativa, de Louzano. Bien, después tenía que elegir tres términos utilizados que son interesantes para la elaboración del marco teórico. Los tres términos, educación intercultural, he elegido, interculturalidad y proyecto escolar de educación intercultural, ¿vale? Como bien he comentado antes, en este caso los artículos que he comentado anteriormente. Vale, en cuanto al marco teórico de atención a la diversidad e inclusión educativa, la diversidad lingüística y cultural del alumnado es reconocida y valorada por el enfoque de la teoría de la diferencia, promoviendo la inclusión y la igualdad. Desde el enfoque de la diferencia, la educación inclusiva busca gestionar la diversidad lingüística y cultura en las aulas, valorando y respetando las diferentes formas de ser y hablar del alumnado. La educación intercultural es la encargada de abordar la diversidad cultural, la cual está presente en nuestra sociedad, y busca promover una educación para todos y todas, enfocada en el pluralismo cultural como el recurso educativo, por ejemplo. Además, proporciona una serie de ventajas como es el fomento de actitudes de respeto hacia culturas diferentes, mejora de la autoestima e identidad cultural del alumnado, promoción de la convivencia, cooperación e igualdad de oportunidades académicas, aprovechando así la riqueza cultural presente en el aula y el desarrollo de competencias interculturales. Bueno, por último, destacar en el punto 1.1, la educación intercultural junto con el enfoque de la diferencia busca promover pues, una educación inclusiva y equitativa, valorando y respetando la diversidad cultural y lingüística del alumnado, por lo que hemos comentado anteriormente. En cuanto a la educación intercultural, antes de abordar la perspectiva intercultural en educación, es necesario pues, bueno, pues conceptuar y aclarar algunos términos como son multicultural, que en este caso se utiliza para describir situaciones en las que de diferentes grupos o individuos de diversas culturas conviven juntos en una sociedad o entidad social. Pluricultural es prácticamente sinónimo de multicultural y transcultural implica un movimiento o paso de una situación cultural a otra. Intercultural no se limita a describir una situación particular, sino que define un enfoque, procedimiento o proceso dinámico de naturaleza social en el que los participantes son impulsados positivamente a ser conscientes de su interdependencia. También me gustaría resaltar la importancia del diálogo, el reconocimiento de la diversidad cultural y la participación de los diferentes sectores en la construcción de proyectos interculturales. En cuanto a la educación intercultural, es criticada su visión tradicional de la escuela que niega la diversidad y se enfatiza la importancia de integrar la interculturalidad en la propuesta pedagógica, en lugar de tratarla como un contenido aislado. Vale, en el 1.3, las buenas prácticas en educación intercultural, eh, nos hemos centrado en la educación intercultural en el contexto escolar y destacamos la importancia de la integración social, educativa y curricular de los estudiantes extranjeros. Cabe mencionar un estudio previo donde se resalta el papel fundamental de la escuela como facilitador de la integración socioeducativa del alumnado.
Además, debemos señalar la necesidad de abordar las diversas necesidades que presentan, como es el idioma, el desfase curricular y las diferentes experiencias educativas previas. También debemos mencionar la escasez de recursos humanos y materiales en las escuelas para atender a las necesidades tanto de los estudiantes extranjeros como de los locales. Se plantea, también me gustaría recalcar que se plantea una visión amplia de la educación intercultural, superando la idea restrictiva de asociarla solo con el alumnado inmigrante. Por ejemplo, Luzano define educación intercultural como un conjunto de acciones y procesos que promueven la interacción cultural en condiciones de igualdad, respetando las diferencias y convirtiéndolas en una fuente de desarrollo para todos los estudiantes. En cuanto a los objetivos e hipótesis de la investigación, se centran en trabajar la diversidad sociocultural con todos los estudiantes, diseñar un proyecto educativo intercultural que complemente otras medidas organizativas y favorezca la integración del alumnado extranjero y se promueva una visión crítica de la sociedad y disminuya los prejuicios y estereotipos. En cuanto al proyecto de investigación educativa, se basa en un enfoque cualitativo etnográfico y utiliza la investigación en la acción, la cual implica la participación activa del profesorado en su propio proceso de conocimiento y mejora de la práctica educativa. El proyecto se desarrolla en varias fases, incluyendo el análisis del contexto, la valoración de las necesidades, el diseño, la implementación y evaluación del proyecto educativo intercultural y la elaboración de un informe final. El objetivo general del proyecto es acercar al alumnado al conocimiento y comprensión de la realidad desde diversas perspectivas culturales y sociales, permitiendo hacer una reflexión sobre la propia cultura y la de los demás, desarrollar contenidos y principios educativos interculturales, así como mejorar la atención educativa de las necesidades del alumnado, extranjeros y de minorías étnicas. En cuanto a la tarea 2, me gustaría, bueno, pues recalcar la entrevista que he realizado a una profesora de secundaria, pues bueno, es de la localidad de Albacete y bueno, pues ella le he hecho unas preguntas y bueno, pues la primera pregunta sería, ¿en qué centro educativo te encuentras actualmente y cuál es el nivel socioeconómico de las familias? Ella me ha respondido que actualmente se encuentra en un centro educativo de educación secundaria de la localidad de Albacete, se encuentra a las afueras de la localidad y el nivel socioeducativo de las familias es bajo, ya que pues bueno, se encuentra próximo a uno de los barrios más marginales de la ciudad. Le he comentado de cuántos años llevaba trabajando en este centro y me ha comentado que lleva 2 años y que le gustaría estar ligado a ese centro, ligada en este caso a ese centro varios años más. En cuanto a las asignaturas que imparte en ese curso académico, pues pertenece al departamento de orientación del centro y se encarga de atender a las familias y al alumnado que lo necesite y también a la planificación de actividades extracurriculares. Le he preguntado que qué alumnos aproximadamente se encuentran en el centro que son de etnia gitana y de origen árabe. Y bueno, pues me ha comentado que en torno a un 15% son de etnia gitana y de origen árabe disminuye el porcentaje. El porcentaje sería menor del 15%. Todos los demás restantes son de origen español. En cuanto al asentismo, me ha dicho que lamentablemente tienen asentismo en su centro. No solamente en el colectivo de etnia gitana o árabe, sino al ser tan diverso, también hay asentismo de otro tipo de alumnado. Mm, Otra de las preguntas sería de si el centro, bueno, pues que si tiene alguna coordinación con alguna entidad gitana, que si el centro tiene, y bueno, pues ella me ha comentado que tienen coordinación constante con diferentes asociaciones o fundaciones, como por ejemplo Cruz Roja o Cáritas, y, y bueno, pues trabajan con ellos para que se integren los alumnos de diferentes etnias, como o bien la de la etnia gitana o los árabes, que muchas veces pues vienen y no conocen el idioma.
Mm, Otra de las preguntas que le he comentado es que si el centro promueve actividades extraescolares de barrio. Y bueno, pues desde el centro como tal dice que no realizan ese tipo de actividades, pero que sí colaboran constantemente con el AMPA, con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, y además con otras asociaciones como hemos comentado anteriormente, como es Cruz Roja o Cáritas. Colaboran con ellas para hacer difusión de las actividades que se realizan en esas asociaciones. La octava pregunta que le he comentado es cómo es el comportamiento del alumnado con el profesorado. Tienen de todo, en alguna ocasión pues ha habido comportamientos que no son los más adecuados debido a la rebeldía que tienen en estas edades. Y bueno, pues en muchas ocasiones tienen que intervenir desde el departamento de orientación junto con dirección para tratar un poco estos temas. En cuanto al acercamiento de las familias, el tema de las familias es complicado porque al final, bueno, por lo visto en ese centro la participación es bastante escasa y muchas veces los citan para reuniones con los tutores o con el centro y no suelen participar. Bueno, pues no suelen participar sobre todo las familias de este tipo de colectivo, o bien de etnia gitana o de población inmigrante. En cuanto a la integración entre ellos, mm, suele haber siempre, por lo visto, conflictos, pero la integración se suele integrar entre ellos. Los de etnia gitana con los de etnia gitana, los árabes con los árabes, los sudamericanos y los españoles también por otro lado. Eso es. Bueno, pues por último, la última pregunta que le he comentado es de si hay conflictos entre los árabes y los de etnia gitana. Y que por lo visto, pues bueno, pues suele haber conflictos cuando chocan porque cada uno tiene su cultura y su costumbre y al final chocan en este tema. Ahí he puesto, bueno, pues el vídeo de la entrevista que he hecho a Teresa y bueno, pues el análisis un poco de la entrevista. Dentro del análisis un poco de la entrevista, con Teresa del departamento, pues es lo que acabo de comentar ahora mismo. En resumidas cuentas, pues que lleva 2 años trabajando en el centro, que, que el centro cuenta con una gran diversidad de alumnos y que, bueno, que aproximadamente el 15% de los estudiantes pertenecen a la etnia gitana y que tienen también alumnos de origen árabe, aunque en menor porcentaje. Lamentablemente existe un problema de absentismo en el centro, como bien hemos comentado antes, y que el centro mantiene una coordinación constante con diferentes asociaciones, como Cruz Roja y Cáritas, aunque el centro en sí no organiza actividades específicas, colabora constantemente con el AMPA y otras asociaciones como Cruz Roja y Cáritas para difundir y coordinar pues eso, el tema de las actividades que realizan en relación con este tema. Pues, en resumidas cuentas, por lo general se observa una tendencia a la integración entre los alumnados del mismo grupo étnico, como habíamos comentado anteriormente, y bueno, pues los conflictos suelen surgir cuando chocan diferentes culturas y costumbres. Pues nada, muchas gracias y nada, hasta aquí mi trabajo, mi dossier individual de atención a la diversidad.